todos amigos de YouTube. Hoy vengo con un vídeo nuevo, lo cual explicaré los tipos de refrigeración de la CPU, como la GPU, de los equipos de computación para evitar problemas de sobrecalentamiento, que el GPU no se desolde, para evitar que el equipo defunda, o para evitar que el equipo se apague después de realizarle un overclockeo. Obvio, después de hacerle un mantenimiento preventivo a su equipo. Muy bien. Empecemos ahora ya. Primer método. Enfriamiento por disipador de calor pasivo. Un disipador de calor consta de un bloque de metal que se fija firmemente al procesador, con muchas aletas delgadas. Los disipadores de calor extraen el calor de una CPU aumentando la cantidad de área superficial disponible para que el calor se disipe en el aire. Lo cual puedes encontrarlos en el procesador como en el puente norte de la motherboard. Lo cual se calienta mucho. Este sistema de refrigeración no utilizan un fan, conocido bien como ventilador enfriador. Este método de enfriamiento ya es vieja. No era muy bueno para los equipos de cómputo modernas. Solo para las computadoras de poco uso. O un uso normal. Los disipadores de calor absorben más la calor si están hechos de cobre. Aunque son más costosos. Y los de aluminio son baratos. Pero no son muy buenos refrigerantes. Segundo método. Enfriamiento activo por ventilador. En el ventilador activo de refrigeración, un ventilador empuja el aire caliente lejos de las aletas del disipador de calor. Deberíamos decir que casi es lo mismo que el método. Enfriamiento por disipador de calor pasivo. Pero ahora con ventilador. Los ventiladores o fan varían del tamaño hasta su funcionamiento. Unos ventiladores se encargan de absorber el calor y los expulsa al entorno. Otros ventiladores se encargan de avientar aire de temperatura ambiente al disipador para poder enfriar el disipador y a la vez enfriar el procesador o el puente norte de la motherboard. Algunos ventiladores o fan producen ruido, pero no tanto. Las fuentes de poder utilizan este tipo de método de refrigeración, aunque el ventilador son más grandes y ruidosos. Tercer método. Enfriamiento por agua. El aire conduce fácilmente el calor, pero el agua es aún mejor. Aunque usar agua para enfriar los componentes electrónicos puede parecer contraintuitivo, muchas personas utilizan este método riesgoso para la refrigeración de sus equipos, ya que puede reducir en gran medida las temperaturas del procesador, de la tarjeta gráfica y el chipset de la placa. Como ya lo iba dicho, este método es algo costoso y riesgoso. Porque ahora utilizamos agua de vez de aire. Se utiliza una bomba de agua y varias mangueras. Si una manguera está mal conectada o está defectuosa, no habrá duda que al momento de transportar agua, le escaparán pequeñas gotas de agua. Y eso podría ser fatal para la motherboard. Y más si está en funcionamiento. O al momento de mover bruscamente el gabinete en funcionamiento también podría ser fatal. Provocaríamos un cortocircuito. Este método es eficaz para los equipos de uso excesivo en videojuegos y aparte de estar overclockeados. Estas mangueras, canales, o como quieras decirlo, van conectados al procesador, a los dos puentes, hasta la tarjeta de vídeo. Cuarto método. Enfriamiento Peltier. En un sistema Peltier de refrigeración de CPU, un fenómeno eléctrico llamado el efecto Peltier transfiere el calor de la CPU mediante un elemento termoeléctrico. Esencialmente, un refrigerador Peltier de CPU es un pequeño refrigerador con ningún líquido. Este método no es común. Algunos usuarios solo los usan solo para experimentos o para exposiciones. El efecto termoeléctrico es la conversión directa de la diferencia de temperatura de voltaje eléctrico y viceversa. Un dispositivo termoeléctrico crea un voltaje cuando hay una diferencia de temperatura a cada lado. Por el contrario, cuando se le aplica un voltaje, crea una diferencia de temperatura conocido como efecto Peltier. El físico francés Jean-Charles Peltier, en 1834 descubrió que cuando circula una corriente eléctrica por un conductor formado por dos metales distintos, unidos por una soldadura, ésta se calienta o enfría según el sentido de la corriente, efecto Peltier. Dicho efecto ha revestido gran importancia en el desarrollo reciente de mecanismos de refrigeración no contaminantes. Quinto método. Refrigeración por fase de vapor. Un enfriador CPU de fase de vapor baja la temperatura de un procesador usando la misma tecnología que el refrigerador en tu cocina. Un refrigerante pasa por encima de la CPU, donde se convierte en gas. El gas se mueve a un compresor y luego a un condensador, donde se convierte de nuevo en un líquido y se devuelve a la CPU.
En pocas palabras, son ciclos que se forman en este método. Tales como los métodos de refrigeración que utilizan las portátiles que adelante los explicaré. Este método es muy costoso. A continuación le presentó un vídeo de este método de refrigeración especial. Definitivamente, de todas las maneras de enfriar la computadora, esta es la más espectacular. Como pueden ver, tenemos aquí un sistema de compresión igual que el que utilizamos en nuestras casas para los aires acondicionados, solamente que este utiliza CO2 y permite enfriar el procesador hasta negativo 80 grados Celsius. Podemos ver que está dentro de una caja de la compañía Lian Li, completamente en aluminio. Y esto queda sumamente bien ubicado en la parte de abajo de la computadora para evitar que se mezcle con el aire caliente que va subiendo arriba del sistema. Esto se conoce como la tecnología BTX y definitivamente es lo último en el enfriamiento de una computadora personal. Como el método de refrigeración de Peltier. Ambos métodos, si no los implementamos de una manera adecuada, podríamos dañar nuestra motherboard. Sexto método. Enfriamiento extremo. El overclocking es un pasatiempo popular entre los entusiastas de la informática, y concursos regulares se llevan a cabo para determinar quién puede llegar a las más altas velocidades de reloj. En concursos, nitrógeno líquido comprimido es arrojado a través de la superficie de una CPU, congelándola a casi menos 200 grados centígrados. En 2003, el sitio web entusiasta Tom's Hardware Guide utilizó esta técnica para alcanzar una velocidad de reloj de 5,25 GHz con un procesador Intel Pentium 4. La velocidad normal del procesador era 3,4 GHz. Aunque estos métodos podrían utilizarse en los procesadores AMD, porque se calientan más que las Intel. Enseguida le enseño un vídeo de uno de estos métodos especiales de refrigeración extrema. Muy bien, ahora como les prometí, les explicaré el método de refrigeración que utilizan las portátiles, como las Netbook, las Notebook, las Ultrabook y otros equipos. Las portátiles tienen un sistema de refrigeración pequeña, pero es más que suficiente para tener una temperatura óptima con un funcionamiento óptimo. Están constituidas por disipadores de calor de aluminio y con red de tuberías de cobre. No están huecas, sino internamente tienen conductores con gotas de agua. Por lo cual con la temperatura del GPU y de la CPU, serán absorbidas por los disipadores de aluminio y se transportan a las red o tuberías de cobre. La temperatura calienta las gotas de agua y las convierte en estado gaseoso o sea vapor. Luego el ventilador o fan expulsa el calor o valor del agua, convirtiéndola de nuevo en estado líquido. A continuación les presentó un vídeo explicando con claridad dicho funcionamiento. Van alineados a la cavidad de las tuberías, y entre ellos hay agua pura en estado líquido. Cuando dos objetos se tocan físicamente, el calor se transfiere de forma espontánea, del frío al calor. A esto se le llama conducción.
Cuando los componentes del portátil se calientan, la superficie de las tuberías absorben el calor por conducción. Dentro de la cavidad de las tuberías, la temperatura se transfiere y el agua líquida entre los filamentos absorben el calor. Se evapora y cambia de estado. El vapor de agua caliente llena la cavidad de la tubería y rodea los filamentos. Comienza un ciclo que permite a la tubería transferir el calor hacia afuera. En el otro extremo, los lados de la tubería están fríos porque están en contacto con las aletas que se enfrían constantemente gracias al aire en circulación. Los extremos de la tubería absorben el calor del vapor de agua. A medida que pierde calor, el agua vuelve a cambiar de estado y vuelve a ser líquida. Comienza a condensarse entre los filamentos de cobre. Gradualmente llena los espacios entre los filamentos hasta que llega al extremo caliente de la tubería, donde se vuelve a evaporar. En los filamentos de cobre, el agua caliente que se evapora es reemplazada constantemente por agua fría. Y así continúa el ciclo. El calor se transfiere de los microprocesadores a las tuberías por un lado y de las tuberías a las aletas de enfriamiento por el otro. Todo gracias a la magia de la conducción. El traspaso de calor entre los dos extremos de la tubería es posible gracias a los cambios de estado del agua dentro de las tuberías. Así se captura el calor, se le hace circular y se expulsa. También hay bases disipadores con ventiladores para las portátiles y eso ayudaría más a enfriar. Salieron en el mercado las nuevas notebook de Asus, con 2 ventiladores o fan. Uno para el puro procesador conocido como CPU. Y el otro ventilador es para el chip de vídeo, conocido como GPU. Bueno, ya es todo el vídeo. Te pido un like. Eso me ayudaría mucho. Para subir más vídeos con locuendo o sin locuendo. Hasta la vista, compañeros de YouTube.